me parece una paradoja el título de este conversatorio, o sea, tener un hijo no te hace madre. Y siendo una paradoja es contundente, ¿no? Porque lo uno es una circunstancia, lo otro es una condición. O sea, si una chica se embaraza y tiene un hijo, eso la convierte biológicamente en madre, pero emocionalmente no sabemos. ¿O qué pasa en el caso de las adopciones, por ejemplo, ¿no? O sea, la maternidad viene al lado de un proceso hormonal inherente a la gestación, si yo no, hay bastante tela por cortar, así que... Yo pienso que el título está tan bien puesto de tener un hijo no te hace madre, por la actual situación de la juventud. Antes teníamos, digamos, un poco más de recato en el sentido de, tal vez y hasta, no tanto el hecho de llegar virgen al matrimonio y la vaina, pero ahora las muchachas son muy liberales, las mujeres somos muy liberales desde pequeñas, y esto es lo que hace que arranquen de una manera sexual, precoz. En la precocidad, ahí viene el problema, viene la irresponsabilidad por la ignorancia muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas pequeñas, que ni bien terminan de vivir, no terminan todavía un colegio, por decir. Terminan su colegio ya embarazadas, inclusive hasta con los hijos en los brazos, porque ahora se les permite. Pero ahí viene un factor. Quedaron embarazadas, pues no supieron realmente tener una vida sexual activa con responsabilidad. Y muchas de ellas, como les llaman, madres solteras, porque el padre quien engendró ese hijo no aparece ya por ningún lado. Y de allí arranca el problema social con respecto a la mujer y sus sentimientos. Es raro que a una adolescente madre le venga ese sentimiento maternal profundo de encariñarse desde que está el hijo en tu vientre. Es muy difícil, es muy difícil. Inclusive yo conozco casos de chicas jóvenes que recién ni siquiera tienen 20 años, pero igual, o sea, ya después de dar a luz, después de su parida, se preocuparon por su cuerpo, pocos por su hijo, el hijo quedó a cargo de la madre, o sea, de los abuelos, y ella sigue su vida de siempre, su vida de baile, su vida de farra, su vida de... Exacto. El hijo, o la pequeña o el pequeño, quedó ahí. La responsabilidad de un hijo es muy importante y, como se llama, y muchas madres no toman esa responsabilidad. Muchos, como dice Silvia, viven su vida normal y a mí me ha tocado caso ver. Incluso recientemente una conocida se enteró que estaba embarazada cuando tenía 6 meses de embarazo. Eso realmente pasa, ¿no? Yo pensé que era mentira, pero realmente se enteran. Y sorprendente que se entere un accidente de tránsito y gracias a Dios la que O sea, es ahí a donde yo voy. La ignorancia es lo que... Exacto, da paso a la irresponsabilidad. Incluso puede pasar un tiempo con el bebé y no les tienen paciencia. Yo he visto, me gusta experimentar con la sociedad. Me he dado cuenta que la mayoría de las madres solteras no les tienen paciencia y les comienzan a gritar, los comienzan a pellizcar, les comienzan a dar los maltratos. Oh, te cogen y te hacen así, te pellizcan y todo eso. No les tienen paciencia en realidad, porque ya no les nace. Y eso es una de las cuestiones que a mí me asombra, porque se supone que la madre tiene ese sentimiento, ese sentido que no tiene el padre, se supone. Sin embargo, se observan todos estos casos que recientemente crecen, ¿no? O sea, una mujer de 30 años que queda embarazada sin planificación es un poco más madre que una chica de 16 o de 18 que le pasa eso. Pero me parece que una mujer de 30 años
no va a quedar embarazada por ignorancia. Ya con mucha responsabilidad. Claro. Me parece que una mujer de 30 años Y ya... apreciaría tanto haberse embarazado que no les da una Claro. criatura. Inclusive allí viene el tema de que a los 30 años a veces hay mujeres que efectivamente ya desean ser madres. Ya. Desean ser madres. Ahí viene el deseo de la mujer. Así sea que no tenga papá, que no se haya casado, Claro. porque quiera un matrimonio, que quiera una familia. La mujer lo Qué desea. interesante eso. Entonces, Eso es lo que, a mí me claro, parece valiosísimo porque implica que una sociedad que pudiera entender que hay una edad para la maternidad es una sociedad que evoluciona de otro modo, porque es una sociedad en la que las madres están dispuestas a la maternidad. ¿Cuál sería esa edad? A partir de los 25 podría pensarse, una buena edad. Pero bueno, yo creo, porque a mí me tocó vivir un caso de que una chica no sabía que estaba embarazada, obviamente tenía un novio, no sabía que estaba embarazada y los doctores que las atendían les decían que no pase coraje, que no pase esto, que no pase lo otro, que ella no puede tener emociones fuertes. Ella tenía conciencia de eso y aparte lo hacía. Y la bebé se murió por culpa de ella, porque ella no pudo tener la responsabilidad. bueno, creo yo, pero eso es relativo, creo yo que a los 30, metiendo lo psicológico, que me parece también relativo, pero lo económico, que me parece más efectivo, porque para mí, como dije, es relativo porque es algo cultural. Por ejemplo, en Latinoamérica, las mujeres, y eso también depende, por un estudio que hubo, depende, la necesidad de una mujer de ser madre depende de la clasifican en qué grado de estudio o de cultura o lo que sea que le hayan enseñado desde pequeña. Se supone que las mujeres, mientras mejores educadas, según este estudio, ¿no? Mejores educadas y todo lo que sea, tienen una visión, ¿no? De llegar, de dejar de cerrar la fábrica, por decirlo de esa forma, ¿no? Hasta que ellas lleguen a la autorrealización. Y una vez autorrealizadas profesionalmente, lo que sea, ahí ellas desean ser madres. Entonces estamos hablando de un promedio más o menos como de 30 años por allí. Y bueno, y mientras más bajo, más jóvenes son. Yo tengo una amiga que encaja exactamente en el ejemplo que tú has dado. Ella pasó los 30, realizada profesionalmente, emocionalmente, había hecho la vida que había querido y decidió tener dos amigas así, tener un hijo. Oye, la maternidad que ejercen es radiante. Yo no lo puedo describir de otra manera. Radiante. O sea, es como que les hubieran dado un cóctel de vitaminas, nutrientes, energéticos, amor, afecto, sabiduría, paciencia y madre. Mujeres de 25 a 35 años. Y de las que conozco, digamos de Europa, ellas dicen no deseo tener hijos. Le he preguntado por qué no, porque ellas se han sorprendido. Mira que hay muchas madres que son jóvenes. Dice, me doy cuenta que hay muchas madres que son jóvenes, tienen 2 o 3 hijos, ¿cómo hacen? Ellas se sorprenden, no saben cómo hacen. ¿Cuál es la fórmula para mantener a todos los hijos? Entonces, luego la explicación yo les preguntaba a todas ellas, ¿a qué edad deseas tener hijos? Entonces, esto es una pregunta compleja, porque, y lo mismo pasa, no me interesa tener hijos aún, porque tener un hijo es una gran responsabilidad que indica que debo de quedarme en mi país trabajando en un labor monótonamente. Quizás se me hace más difícil proyectarme a algo personal, tener algún negocio, algún proyecto, lo que sea. Entonces, primero termino mis estudios, trabajo en algo, reúno dinero, luego viajo, conozco, tengo, yo que sé, aventuras amorosas, sexuales, lo que sea. O sea, ella misma se descubre. Ella me da la impresión que se convierte en una persona madura, humana y
porque no sexualmente, ¿no? Sabe cuidarse. Una vez que pasa por todos estos procesos, que más o menos me toman hasta los 30 años, a unas más, otras menos, entonces ahí, e inclusive tienen parejas, yo he visto que tienen parejas y no tienen hijos, viajan y todo, me parece a mí chévere, ¿no? Me parece algo admirable, y ella dice, no, no. Entonces, ese es el ejemplo que quería yo mencionar, porque me parece que, como tú dices, es algo que quizás debería darse, o sea, mujeres y hombres también, que luego de experimentar toda ¿Sabes su qué? vida. Yo creo, Cristian, que eso cambiaría los paradigmas. Porque si tú le dices a una chiquitina, a un adolescente, no te embaraces porque te vas a conflictuar la vida, de todas maneras, es un paradigma negativo. Pero si le dices, a los 30, tú vas a estar en una capacidad ideal, idónea, óptima para ser madre, entonces le estás dando una perspectiva mucho más positiva, más electiva. Y así, o sea, si la educación sexual se fundamentara en este paradigma y no en el de la prohibición, a lo mejor las cosas mejorarían. La influencia cultural de nosotros es lo que es tan poderosa que hace que jóvenes, te digo casos de gente que yo conozco, han sido compañeros, fueron compañeros míos en la universidad, una vez que ya nos graduamos todos, y antes de graduarse, inmediatamente, yo lo clasifico en tres. Lo primero es que no se casan, se enamoran dentro de la universidad, dentro de la facultad, quizás del mismo curso, se conocen, pasan, siguen ahí la formalidad, ¿no? Que sí, que un mes, 2 años, todo no demora mucho, se embaraza la chica y el chico responsable de todo, luego se casan, chao, no terminan la universidad. Es rara la pareja que termina la universidad, y ahí viene una serie de conflictos, quién sabe qué pasará a posteriori. La segunda, terminan la universidad, se sienten que son el uno para el otro, se casan. El hombre y la mujer, su trabajito en lo que sea, en la empresa, lo que sea, en el ámbito en el que yo estoy, en la empresa, lo que sea, su casita, se quedan juntos, el hijo y la cuestión, ¿no? Y continúan. Eso a mí me da una gran duda. Digo, hay que ser realmente responsable para casarse a los 24 años, 25, unos menos, sin tener hijos aún, pero con planes ya eso. O sea, digo yo, no tienen planes quizás de viajar o planes de ser. El plan es formar su nido de una forma, yo qué sé, de no decir la palabra formal, ¿no? Con matrimonio y con todo, ¿no? Y creo yo que ahí está. O sea, claro que luego vamos a viajar y la cuestión, ¿no? Pero se quedó ahí, estancado. Ojalá que no pase, pero creo yo que a ese tipo de matrimonios, no a todos, les doy 5 años máximo. O sea, de aquí no llegan a los 30 y la pareja se divorcia. Tienen hijos y ahí viene el conflicto. No estoy diciendo que todos las parejas, pero la mayoría, digo yo, ¿no? Entonces, o tienen que ser realmente maduros. Y el tercer grupo, que es el que se gradúa y piensa ser, planifica o vivir solo, ¿no? O no estar atado a una pareja, que es lo que pasa mucho acá. Démonos cuenta, en antes, nuestros padres, muy jóvenes se iban. Hay muchos que fueron responsables y otros que no. Como dije, muchos se separaron. En mi caso, tengo una familia maravillosa, mi mamá de 17 años fue madre. Y hasta ahorita mis padres son unidos, son 30 años de casados y somos excelentes. O sea, ¿por qué? Planificaron, o sea, mi mamá es muy responsable y mi papá mayor, 27 años. Planificaron a futuro. La madre tiene que ser sufriente por naturaleza. Sí. ¿Sí? O sea, es que la madre es sentimental, el padre es visceral. La madre siempre va a ver desde el lado del amor. La madre siempre se va a sacrificar desde el lado del amor.
Ok, y la madre que no le aparece eso, ¿es culpable de que no le suceda? O sea, una mujer joven de 20 y pico de años tiene un hijo y le falta 1 año y medio de universidad. Y ella quiere autorrealizarse. Y eso hace que diseñe una vida no tan apegada probablemente a la criatura, qué sé yo, ¿no? ¿Es culpable de eso? Hay muchos casos sobre esto y se están dando cada vez más. La mujer se está convirtiendo, pienso yo, según la historia, lo que ya fue, como las primeras civilizaciones. Antes la mujer era todo. De hecho, los primeros chamanes eran mujeres, porque se la consideraban. Claro, o sea, por el hecho de concebir un hijo. Entonces, luego de la historia, nació el machismo, comenzó todas las cuestiones, cuando la mujer no tenía ni siquiera derecho a votar, no se la consideraba poco más ni humano. Entonces, y por todas estas cuestiones de las religiones, hasta el día de hoy, que la mujer está comenzando de nuevo a surgir. Yo digo, ¿qué parte del rol materno puede ser asumido por el padre o por el varón? Es que hay casos en que puede ser absolutamente todo, pero de 10 hombres, uno lo hará al estilo materno. Se preocupará por su hijo, se levantará en la madrugada, le dará de comer, irá a trabajar, llegará cansado, obviamente. ¿Por qué? Porque siente el amor por esa criatura que fue producto de que él lo engendró. Pero ya te digo, el hombre es visceral. En cambio, yo pienso que entre 10 hombres uno sí puede hacerlo, tal cual lo haría una madre, porque yo conozco a 1 o 2 personas, pero en un círculo bastante amplio. Me preocupa luego esta conveniencia, comodidad o condición en la que los hombres dejamos que el machismo se nos herede de nuestras madres. Llegamos a casa y esperamos que mamá sea la que nos caliente la sopa y nos sirva. Y luego tratamos de que esa sea una herencia cultural a la esposa. También, como usted dice, el machismo también incluye que la madre es permisiva por el esposo. Claro, es el esposo, pero tiene que atenderlo. Y ahora, como madre, también hay que enseñarle a los hijos varones también que no sean machistas. O sea, que puedan con una escoba, que puedan lavar un plato, o sea, no significa que van a ser. Dejen de ser, Exactamente. así es. Y mucho a veces influye eso, porque no, que lo van a poner a lavar platos. O sea, la madre mismo le dice, no, hombre, no hagas, no barras, no laves, no cocines. La misma mujer a veces lo dice así. Así es. Supongamos una mujer joven, vamos a hablar de una mujer de 25 años, 28, es madre. Primero viene el rasgo biológico, todo lo fisiológico del embarazo, que ahí ya me parece una pregunta. ¿Se es madre del embarazo? Sí, Sí. sí. Pero existe la diferencia de cuando tú lo deseas del cuando no lo deseas. Cuando lo deseas. Cuando lo deseas, Dios mío, me dijeron, está embarazada, era el ser humano más feliz sobre la faz de la tierra. Pero si tú le haces esa pregunta a una mujer que en realidad no ha tenido esa experiencia de felicidad de sentir eso en el vientre, que no lo ha deseado, yo creo que la respuesta es otra. De ahí viene la cuestión del aborto. Pena este sencillo de un caso de que una madre se hace embarazar exactamente solamente para que le mantengan, se dediquen al bien, solo le hacen manutención. Conozco un caso que me da hasta pena. Yo dije, esa señora vive sola de lo que le dan las mujeres. O sea, 3 hijos de 3 padres diferentes, un hijo por cada mujer. Yo me quedo al punto y digo, señora, ¿pero qué? Y la cuestión es que, bueno, fuera que te mantuvieran al hijo con una buena manutención, es una manutención que hasta pena más. Pero yo digo, creo que es lo básico que lo que la payasada que el padre le puede estar pasando. Hablamos eso de la manutención no alcanza para nada. Por eso, y tener un hijo de padre distinto, y van 3 en este caso, y vive de ese tipo de Me da o bastante sea, pena y pena por los niños. Por Porque, supuesto. esa madre es una madre considerada, lo carga
maltratado a ese niño. Uno no sabe el hijo que va a tener. Y hay bebés simpáticos, risueños, amigables, y hay bebés antipáticos. O sea, ¿qué hago con el amor que tengo alidado cuando tengo un bebé que llora cada media hora y que no? También dependía de mi cuidado, porque si le sacaba bien los gasecitos siendo recién nacido, dormía el lirón toda la noche, no me molestaba. O sea, es una cuestión maternal, una cuestión de cuidado. Ahora, si le dolía la barriga, Es una cuestión maternal. ya. En eso es la cuestión que dice muy llorón que cada media hora hasta que se recuerda que es junto al padre. ¿Te toca a ti? No, te toca a ti. O sea, está en eso. Pero Claro. como usted dijo, es una cuestión maternal. Depende del cuidado que le dé a la criatura. No es porque se llama gritón y por una más llorón. O sea, da por gusto no llora el niño. Así es. Da por gusto no llora. Por eso digo, si ya al niño le sobreviene dolor de barriguita, está con la diarrea o no para de llorar, Él no te dice yo nada de la tengo que barriga. llevarlo rápido al médico porque algo le está pasando a mi hijo, todavía no habla, pero yo como madre siento que ya algo está mal. Y ese algo está mal, ya necesito ir a donde el pediatra urgentemente para saber que mi hijo no está, o yo no estoy incurriendo en el error de, déjalo típico, déjalo llorar que ya se va a cansar y después Sí, se duerme. Eso es fatal, es No. peor. Eso es peor. Está bien, digamos que uno pasa la parte de los primeros años de crianza y luego aparecen cosas un poco más preocupantes. El género o las tendencias sexuales. ¿Es preocupante para una madre la preferencia sexual de un hijo? Dependiendo que tenga en la cabeza la madre, o sea, cómo haya sido criada y qué es lo que cree ella. Por ejemplo, mi mamá es una persona que es un gay, qué asco, y cosas así. Pero está mi hermana mayor, que es todo lo contrario, como que está bien y es entendible que pase eso, pero en su círculo familiar no quiere que pase eso. ¿Hay culpa? ¿Hay ese sentido de fracaso? Esa palabra tan destructora como he fracasado o he fallado como madre. Yo sinceramente yo no lo veo desde ese punto de vista. Yo no sentiría culpa, porque eso es una tendencia sexual que le nace a él, porque ya está adulto, porque seguramente hasta mi entendimiento ya no es retrógrado, sino de esta época, porque tal vez ya lo puedo comprender. O sea, mira, tanto así que yo pienso muchas veces, disculpen de todas maneras si me refiero a una religión o a las religiones en sí, catolicismo, islamismo, testigos de Jehová, adventistas, pecado terriblemente el hombre aquel que se fije en otro de su mismo sexo, se quemará en la paila del infierno y creces con eso. No hay protestante gay. No hay. ¿Qué sé yo? Pueden haberlos, ¿sí? No digo hay o no hay. Deben de haber. Todos los testigos de Jehová son varoncitos. Discúlpame. Y lo que pasa es que todo viene disfrazado. Claro. Es como si vamos a hablar de la enfermedad homosexual, es como por ahí hablan, la obesidad es enfermedad. O sea, yo estoy más o menos enfermo, ¿no? Entonces aquí todos estamos enfermos un poco, ¿no? ¿Qué? Tenemos que tener 90, 60, 90 las mujeres y no sé cuántos los hombres. Para que te des cuenta que este marketing mezclado con religión y tanta porquería nos tiene jodido a todos. Entonces, y ahí es cuando regreso a la cuestión de la homosexualidad. Hablan. ¿Qué pasa? Oh, mi hijo es homosexual, mi hija es lesbiana, o bisexual, o sea, yo qué sé, ¿no? En otros lados todavía pasa eso, pero acá es, oh Dios, ¿no? Es como que Cristian, me acabas de estimular, disculpa, es que si no se me escapa, me acabas de estimular una reflexión interesantísima. Las mujeres, en tanto que madres, están acosadas por un marketing hacia la maternidad. O sea, si a tu hijo no le pones pañalín y
no le pones la crema tal, no le das el biberón, eres menos madre que otra que sí lo hace. O sea, eso digamos que son las mujeres, discúlpame el término, ridículas, que viven en una sociedad de donde el pañal tiene que ser de la marca cual, que la colonita no puede ser para mi bebé. Son las no más puede. chidas. Sí, exacto. Claro. O sea, andan buscando la superficialidad. Es lógico que ella no le va a cambiar el pañal, pues si va a tener plata para tener una nana. Y a la nana, el chico crecerá con la nana. Claro. Y la Ok. nana será, la nana Creo como que la madre. papá. Y si esa nana no ha sido madre, Es lo que Tiene que ser madre si se quiere ganar el pan. Así es. Claro. Si quiere Ah, ganarse sí. el pan, pues entonces, hasta quién sabe, Hugo, si esa mujer que no ha sido madre, Y si no, si ocurre, se encariña tanto con esa criatura que la siente su hijo. Es como una adopción. Incluso el Y el- niño ya se va, o sea, se va criando ya, o sea, más se va enseñando hacia ella. Exacto. Ella va a saber qué va a comer el niño, en cambio la madre no va a saber porque pasa más tiempo Así en su es. trabajo, La pero mujer ella que pasa y más. si falta la nana y le toca a la madre, Ella no va a saber nada. claro, va a estar así. Aterrado. Y por- cuando una madre vuelve a tener o le vuelve a asistir el derecho de recuperar lo que le tocó dejar en el camino, hobbies, gustos, intereses. Creo que es la monotonía, porque ya tienes a tu hijo y sabes que tiene una actitud que no te va, mijito, ¿quiere esto? No, no quiero ya. Y ahí se acabó todo, ya no te vuelve a ofrecer nada más. En cambio, ya estás viviendo solo. No es que ella te va a preguntar, sino que mira, te compré estas cucharitas. Ay, ¿y por qué esto está sucio? Ay, ¿y por qué no trapeas? Mira, ¿por qué no has tendido la cama? Cosas así. Y ella ya tiene el No, derecho. por Dios, es viral. E inclusive cuando las madres, pienso yo, están solas y quieren volver a recuperar su vida amorosa, yo qué sé, a veces hacen un lado de eso por dedicarse a sus hijos. Claro. Lo que no es bueno es cuando yo estaba, yo qué sé, 12, 13 años, era súper celoso con ella. Entonces ella trataba, ¿no? Y yo siempre era como celoso, que no quería tener mamita y esta cuestión, ¿no? Lo raro es que pase a personas que tienen mi edad, ¿me explico? O sea, yo tengo 24, no por los 25, pero hay gente que todavía son celosos con sus hijos. O sea, me parece que son egoístas. Exacto. O sea, tú sí puedes hacer en tu vida loca lo que te da la gana y tu madre no puede. No, ahorita mi madre es la perla, entonces no quiero que nadie la toque, por favor, ¿ok? O sea, tu mamá está buscando cosas que tú no le puedes dar. Así es. Lo que uno supone es que la relación con esa otra persona va a alejarle y a quitarle, a arrebatarle el afecto que uno, por hijo, merece o cree merecer indiscutiblemente por antonomasia. O sea, Yo creo que todavía hay jóvenes, adultos que tienen esa mentalidad y bueno, niños también que se les meten en la cabeza. O sea, mi mamá se separó de mi papá, hay otro hombre en la vida de ella y, o sea, me la está quitando a mi mamá y ya, me la quitó, no va a ser lo mismo que era con mi papá. Ya, ellos piensan diferente, pero hay personas adultas que todavía siguen con esa mentalidad. O sea que, bueno, incluso es la sociedad que nos mete esas cosas en la cabeza, porque son, disculpe la mala palabra, es mierda que nos meten en la cabeza y nosotros terminamos creyendo eso. aunque es interesantísimo, Andrés, cómo lo denuncia, te das cuenta, me la quitó. O sea, te la arrebata, ¿no? Claro, es interesante.